la parte de la Biblia, de las Escrituras, o la ciencia que estudia los eventos del porvenir, se llama escatología. Pero antes de comenzar a compartir ustedes eventos como el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, la venida del Señor, quiero partir de lo que voy a enseñar hoy, porque hoy y la semana que viene. ¿Por qué? Por lo siguiente, hermano. No todos los cristianos creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Los que creen que la iglesia va a ser arrebatada, o los que creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, nos llamamos pretribulacionistas. Bien, hay los que creen que la iglesia va a ser arrebatada al final de la gran tribulación, que la iglesia tiene que pasar por ese periodo de tiempo que la Biblia llama gran tribulación, o la semana 70 de Daniel. Ellos colocan el arrebatamiento de la iglesia al final, junto con la venida del Señor. Al final de la gran tribulación el Señor viene y allí ocurre el arrebatamiento de la iglesia. E incluso hay otros que piensan o creen que el arrebatamiento es parcial. Creen que el arrebatamiento son pretribulacionistas, porque creen que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Pero creen que el arrebatamiento es parcial, que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia solamente se van con Él los que estén bien. Los que estén mal se quedan para ser purificados a través del proceso de la gran tribulación. Pues bien, ¿qué quiero enseñarles antes de enseñar acerca de aquellas cosas? Hay una doctrina en la Biblia que es la doctrina de la justificación por fe, sin necesidad de las obras de la ley. ¿Por qué quiero enseñarles esto? Porque soy de los que creo que el arrebatamiento tribulacional, porque el que cree en el arrebatamiento después de la gran tribulación, dice que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación porque tiene que ser purificada. No entienden la naturaleza de la iglesia, no entienden que la iglesia es pura, es santa por naturaleza, porque Cristo la hizo pura. No depende de la conducta de quienes forman parte de la iglesia. Es la naturaleza de la iglesia. Pero quienes creen en el arrebatamiento parcial de la iglesia, para mí, dicho punto de vista es totalmente contrario a la doctrina de la justificación por fe. E incluso, voy un poquito más allá, quienes creen que la salvación se pierde, para mí, su punto de vista es contrario a la doctrina de la justificación por fe. Ajá. ¿Qué quiero enseñarles? Voy a ir poquito a poco, espero explicarlo, es lo que he entendido durante todos estos años, es el conocimiento que tengo, es el conocimiento que me ha dado el Señor. Uno leyendo la palabra, pero también a través de otros hermanos, que durante todo este tiempo pues son las personas que yo he venido escuchando. Quiero que partamos y vamos a ubicarnos en Romanos, en la epístola que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Y vamos a ubicarnos en el capítulo número 1. Y voy a ir explicando algunas palabras, porque, hermano, hay una serie de palabras, ¿no?, que son parte del pueblo cristiano, son parte de la Biblia. Menciono algunas de estas palabras: evangelio, gracia, justificación, redención, adopción, predestinación. Son palabras que son bíblicas, pero cada una de ellas encierra una doctrina, y algunas de estas doctrinas forman parte del fundamento cristiano, de lo que nosotros creemos como cristianos. Bien, en Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Bien, veamos algunas cosas. Evangelio. ¿Cómo define Pablo el evangelio? Si nos ubicamos un poquito más adelante en Corintios, en la primera epístola que el apóstol Pablo escribió a los Corintios,
en el capítulo 15, Pablo dice, además, 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y Pablo entonces pasa a definir lo que es el evangelio, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que Cristo fue sepultado, conforme a las Escrituras, y que Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, eso es evangelio. ¿Qué es el evangelio? La muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, revelada ¿a dónde? A través de las Escrituras. Eso es el evangelio. Y Pablo dice que no se avergonzaba de creer eso, que no se avergonzaba de identificarse con eso. Algunas veces a algunos de nosotros nos pasa que como que no nos gusta mucho identificarnos con lo que, perdón hermano, con lo que somos. Bien. Dice, porque es poder. Poder. No como la dinamita, no. La dinamita es poder que destruye. La palabra que aparece allí, que algunos relacionan con dinamita, no. El evangelio no es como la dinamita. El evangelio no es poder que destruye. El evangelio es como el dinamo. El evangelio es poder que genera poder. Poder que genera poder. Por eso es que el evangelio cambia, transforma. Y en el caso del creyente, el evangelio cambia, transforma de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Al rico, al pobre, al negro, al blanco. El evangelio no hace distinción de personas. Al que sabe leer, al que no sabe leer. El evangelio no hace distinción de personas. Pero, claro, presenta una condición. ¿Cuál es la condición? Creer. 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 Bien. Dice, porque y aquí es donde quiero centrarme, dice, porque en el evangelio, o sea, en Cristo, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la justicia de Dios se revela por fe. O la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela. Y aquí, desde ya quiero dejar sentado lo siguiente, hermano. Quiero que nos hagamos una pregunta. Y quiero que la tenga ahí. ¿Cómo hizo Dios para declararme a mí pecador justo sin violar su justicia? Tiene la pregunta. ¿Cómo hizo Dios para declararme a mí pecador justo sin revelar su justicia? Seguir siendo él. Porque pareciera que es el contrario, vamos a la ley. No. La ley, además de que exige obediencia, ¿cuál es la consecuencia de violar la ley? Muerte. Entonces, ¿cómo es que Dios puede declarar justo a un hombre que violó la ley pasando por alto su propia ley? Y él seguir siendo justo, habiendo violado su propia ley. Entonces, ¿cómo hizo Dios para declarar al hombre pecador justo y sin violar su propia justicia y seguir siendo el justo? Dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela. Ya sabemos entonces. Escuchen esto, hermano. La justicia de Dios se ha revelado a través del evangelio. La justicia de Dios, porque como les he dicho antes en alguna oportunidad, es un problema de justicia. El problema del hombre con Dios y de Dios con el hombre es un problema de justicia. Es un problema de justicia. Bien, esa justicia de Dios, no, de Dios, para solucionar el problema del hombre, de pecado del hombre, ha sido revelada. ¿Revelada a través de qué? A través del evangelio.
a través del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Ya definimos el Evangelio: la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, al final, si nosotros reducimos aún más la palabra de Dios, sabemos que la palabra Evangelio significa buenas nuevas, sí. Pero si nosotros al final queremos llevar la palabra Evangelio a una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, en el Evangelio, en Jesucristo, la justicia de Dios ha sido revelada. La justicia de Dios ha sido revelada. Pero se revela, ¿cómo se revela? Por fe y para fe. ¿Qué significa exactamente eso? Por fe y para fe. Yo lo veo de la siguiente forma: llegamos por fe y nos mantenemos por fe. Eso significa que la justicia de Dios revelada en el Evangelio tiene dos vertientes: una vertiente posicional y una vertiente condicional. Una que tiene que ver con mi condición delante de Dios y la otra con mi posición delante de Dios, que no es experimental, no depende de mi experiencia, sino que es, como dice la hermana, es el acto soberano de Dios. Pero es el acto soberano de Dios basado en algo, que es lo que vamos a ver, que es y es lo que da respuesta a la pregunta que les hice antes: ¿cómo hizo Dios para justificar, declarar justo al hombre pecador y él seguir siendo justo? ¿Ve? Entonces, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, porque llegamos por fe y nos mantenemos por fe. Y por eso que concluye aquí Pablo diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y en qué hace Pablo el énfasis? Porque resulta que esta expresión aparece 4 veces en la Biblia. Aparece en Habacuc, aparece en Gálatas, aparece en Hebreo y aparece acá. Y no siempre se hace el mismo énfasis, ¿verdad? No siempre se hace el mismo énfasis. ¿El énfasis aquí cuál es? ¿La fe o el vivir? No. El énfasis aquí es el justo. El justo. El justo, el que ha sido declarado justo por Dios a causa de su fe, como Abraham, como el mismo Pablo aquí mismo en la epístola a los Romanos más adelante lo dice, ¿verdad? Vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Bien, dejemos esa parte allí. Porque para que lleguemos al capítulo 3 quiero que veamos algunas cosas. En el capítulo 2 dice: ¿qué pues? Versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando Pablo. Pablo era judío. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los gentiles. Y Pablo está diciendo, ¿somos nosotros mejores que los gentiles? No. Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 3, versículo 9, dice, vuelvo y repito, ¿qué pues? Pregunta Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Dónde los acusó? Si buscamos un poquito atrás, vamos a conseguir textos como los siguientes. Por ejemplo, el versículo 18 del capítulo 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quiénes son estos hombres? Este es el hombre pagano. El hombre pagano. Bien, si nos ubicamos un poquito más adelante, que en el capítulo 2 dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Quién es este hombre? Este es el pecador moral, intelectual, el que se jacta de su conocimiento. Bien, entonces tenemos un pecador pagano, tenemos un pecador intelectual o un pecador moral. Sigamos, hay otro texto. Versículo 17 del mismo capítulo 2 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Quién es este hombre? El judío conocedor de la ley, de la palabra de Dios. Entonces Pablo establece una verdad, que el hombre es pecador, sea pagano, sea intelectual o moral, o sea judío.
Y por eso es que Pablo dice que todos, sin excepción, ahí en el capítulo 3 dice, en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos, sin excepción. Y entonces, un poquito más adelante, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice, ¿por qué todos están bajo pecado? Ahora, yo les hago una pregunta, hermano. ¿Qué coloca a todos los hombres en igualdad de condiciones delante de Dios? No. Pudiera ser, sí, el pecado, pero no exactamente. ¿Qué es lo que hace que todos los hombres, paganos, morales y judíos, estén en igualdad de condiciones delante de Dios? Es lo que estamos estudiando. La justicia de Dios revelada en el Evangelio. La justicia de Dios coloca a todos los seres humanos, sin excepción, en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Así usted sea judío conocedor de la ley de Dios. Así usted sea un hombre universitario, graduado. Y así usted sea una persona que ni siquiera sabe leer ni escribir. O un pagano. Un Yanomami, por mencionar a alguien. Todos, sin excepción. La justicia de Dios revelada en el Evangelio lo coloca en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Bueno, es lo que Pablo nos va a decir. Si nos ubicamos en el versículo 10 del capítulo 3, conseguimos lo siguiente. Dice, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece el no hay? 7. 7 veces. Y en la Biblia el número 7 denota ¿qué? ¿Ah? No. No necesariamente, hermano. Completo. Total. El hombre, sea pagano, sea moral o sea judío, es un pecador total. Completo, está depravado en su totalidad. Está depravado en su totalidad. ¿Y por qué está depravado? Veámoslo, miren. Si leemos desde los versículos 11 y 12, vean lo que dice Pablo allí, dice, no hay quien entienda. ¿Tiene que ver con qué? Con el conocimiento. Dice, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 11 y 12 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que no hay ser humano que no tenga el carácter echado a perder, que no tenga el carácter dañado. Que no tenga el entendimiento, que no tenga el conocimiento dañado. Segundo, versículos 13 y 14 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. El hombre pagano, moral y judío es un pecador porque tiene el carácter dañado y porque tiene el hablar dañado, echado a perder. Entonces, el carácter, la manera de caminar, de conducirse, la conducta, pero también el hablar. Y más adelante dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículos 15 al 18 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿ven ustedes por qué el hombre es pecador? Porque todos los hombres están en igualdad de condiciones delante de Dios. Porque todos los hombres, sin excepción, no ha nacido un hombre en esta tierra que no haya tenido el entendimiento dañado, el hablar dañado y el andar dañado, la conducta dañada. Dice Pablo, no hay ni siquiera uno. ¿Dónde lo buscamos? Debajo de las piedras.
¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde podemos encontrar un hombre que no tenga estas condiciones? Pablo dice, no hay ni siquiera uno. Y por eso es que Pablo antes dijo, ya los hemos acusado a todos, judíos o gentiles, que todos estamos bajo pecado. Y si estamos bajo pecado, ¿estamos bajo qué? Bajo condenación. Porque resulta que, ¿por qué somos pecadores? Porque hemos violado la ley de Dios. ¿Qué ley? Vamos a leerlo. Dice, en el capítulo número 2, sí, del mismo Romano, el capítulo 2 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El que no es judío, que es gentil, también tiene una ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. La ley de la conciencia. El que no es judío, ¿a través de qué llega a tener conocimiento del pecado, de que es pecador, del pecado? A través de esa ley. Y el que es judío, porque resulta que más adelante dice, versículo 20 del capítulo 3 dice, vamos a leer desde el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ajá, ¿quiénes están bajo la ley? Los judíos. Pero también podríamos decir bajo cualquier ley que el hombre se haya inventado para pretender justificarse delante de Dios. Cualquier ley. Entonces, ¿quiénes están bajo la ley? Bajo la ley mosaica, los judíos. Nosotros los gentiles estamos bajo ¿qué ley? La ley de nuestras conciencias. Entonces, ya sea la ley judía, la ley mosaica o la ley de nuestra conciencia, ella es la que nos dice a nosotros mismos que somos pecadores. Somos pecadores. Entonces, somos pecadores ¿por qué? Y tenemos el andar, el hablar y el pensar dañado, porque hemos violado la ley de Dios. Sea esta ley expresada a través de la ley de Moisés o expresada a través de la ley escrita en nuestros corazones, o en la ley de nuestra conciencia, o cualquier otra ley. Somos pecadores. Bien. Entonces, recapitulando. En el Evangelio, la justicia de Dios ha sido revelada. Esa justicia de Dios revelada por Dios en el Evangelio, ¿qué hace? Condena. La ley, ¿a quién condena? Al hombre pecador. ¿A cuál hombre pecador? Al pagano, al moral y al judío. Entonces, la ley de Dios, porque resulta que a través de qué manifiesta Dios su justicia. Porque como les dije, este es un problema de justicia. Y Dios ha revelado esa justicia a través de qué. Si vamos al Antiguo Testamento y nos ubicamos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, ¿qué vamos a conseguir allí? Los 10 mandamientos. La ley de Moisés, dada, o la ley mosaica, ¿dada a quién? Dada al pueblo de Israel. Dada al pueblo de Israel. La justicia de Dios, porque resulta que la ley de Dios exige ¿qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice ella misma? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué exige la ley? Perfección. ¿Y qué pasa? ¿Iba a decir algo, hermano Álvaro? No. Ajá. ¿Y qué pasa si yo violo la ley? Condenación, muerte. En Hebreos dice que si se violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 y 3, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Así fue establecido allá en el Antiguo Testamento, así fue establecido en la ley de Moisés. Por eso cuando una mujer era sorprendida en pleno acto de adulterio, ¿qué sucedía con ella? La apedreaba. Y no solamente este tipo de pecado, cualquier tipo de pecado, no. ¿Cuál era el resultado final? La lapidación, el apedreamiento.
porque así lo estableció Dios a través de su ley. La ley ocasiona muerte, condenación. Dios nunca dio la ley con el propósito de justificar ni santificar a nadie. La ley ni justifica ni santifica. No, ese es el propósito. No, nunca fue ese el propósito de la ley. Tristemente los judíos hasta el tiempo de hoy no han entendido eso. No han entendido eso. Bien, ahora sí ubiquémonos en el versículo 19. Y de allí voy entonces a estar hablando de lo que en sí quiero hablarles. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bien, pudiéramos nosotros decir que cuando Dios vaya a juzgar, porque la Biblia habla de un juicio, si usted se ubica en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, va a conseguir el juicio del gran trono blanco. En ese día, digo ese día porque me imagino que hay un día en el cual va a comenzar, ¿qué tiempo durará? No sé. Pero un día va a comenzar el juicio del gran trono blanco y allí se van a presentar todos los hombres pecadores, desde Caín hasta el último no creyente que muera, todos, sin excepción, y van a ser juzgados conforme a sus obras. Ajá. ¿Qué va a utilizar Dios para juzgarlos? La ley, su santa ley, sus mandamientos. Sus mandamientos. Le pregunto yo a ustedes, o le pregunto a alguno de ustedes, hermano Franklin, una pregunta. ¿Alguna vez has mentido? ¿Eso te hace qué? No. Mentiroso. Violador de la ley de Dios. Violador de la ley de Dios. Hermana Mary, ¿usted alguna vez ha odiado a alguien? Sí. ¿Eso la hace qué? Homicida. Homicida. La Biblia dice que si yo aborrezco a mi hermano, soy un homicida. El que odia a su hermano es un homicida. Y el Señor Jesucristo dijo, si tú lo menosprecias, o sea, le dices estúpido, eres homicida. Si tú lo difamas, le dices necio, eres homicida. Si tú te enojas con él, eres homicida. ¿Ven ustedes que esto de la justicia de Dios como que no es algo tan sencillo? Esto como que alcanzar la justicia de Dios, para tener una justicia semejante a la de Dios, como que es un poquito complicado. ¿Ah? Déjeme seguir enseñando y cuando ya lleguemos al final va a decir, ahora sí entiendo. Ya, es lo que estoy intentando explicarles. Bien. Sí, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a todos los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y aquí viene, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Cuáles obras de la ley? ¿Cuál ley? La ley mosaica, ¿sí? Y cualquier otra ley que pretende el hombre utilizar para justificarse o para alcanzar justicia delante de Dios. E incluso la ley dada por Dios a aquellos que no son judíos en sus conciencias, en sus corazones. El hombre no podrá justificarse delante de Dios por la ley. Sé que aquí básicamente está hablando de la ley judaica, ¿sí? Entonces aquí dice, ya que por las obras de la ley, dicho de otra manera, ya que por el vivir conforme a la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, o alcanzará una justicia semejante a la justicia de Dios. Sigue diciendo, y entonces aquí expresa el propósito de Dios al dar la ley. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ya ven, cuando Dios le dio la ley a los judíos, ¿no? Y aquí entonces quiero utilizar algo que todos vimos en Cimiento Firme para que entendamos un poquito mejor esto.
Dice, vuelvo y repito la parte final, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, es a través de la ley que llegamos a entender, a conocer que somos pecadores. Como dice Pablo más adelante, dice, en el capítulo 6, versículo 7, Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera, que ni se nos ocurra decir eso. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, a través de la ley, de acuerdo a lo que dice Pablo aquí, es que tenemos conocimiento de que somos pecadores. ¿Por qué? Porque no supiéramos que matar es mal. Por ejemplo, no supiéramos que hablar mal de alguien es asesinato. ¿Por qué sabemos que hablar mal de alguien es asesinato? Porque la ley lo dice. Y miren, hermano, el estándar divino es tan perfecto que Dios llama, vean algunas cosas, al odio, asesinato, a la ira, asesinato, a la codicia, adulterio, a la avaricia, idolatría. Sí, Dios llama al amor desmedido al dinero, que sabemos que es avaricia, lo llama idolatría. Idolatría. Entonces, ¿cómo sé yo que el amor al dinero es malo? Porque la ley lo dice. Entonces, a través de la ley viene ¿qué? El conocimiento del pecado, y es lo que Pablo dice. ¿Por qué Pablo dice lo que dice allá en el capítulo 6? Pablo era judío, fariseo. Los judíos jamás han entendido el verdadero significado de la ley. Ellos ven la ley como una serie de actos que no tengo que hacer. Por eso Pablo dice, yo con respecto a la ley soy irreprensible. Claro, porque Pablo jamás en su vida le había quitado la vida a alguien. Jamás se había acostado con una mujer ajena. Jamás había mentido. ¿Por qué? Porque resulta que en la ley, allá en el capítulo 20 de Éxodo, hay 10 mandamientos. Si usted los detalla, se va a conseguir con que 6 de ellos tienen que ver con la relación horizontal, hombre-hombre, los últimos 6. Pero los primeros 4 tienen que ver con la relación vertical, con respecto a Dios. El Señor Jesucristo, cuando habló de los mandamientos, los 10 los dividió en 2. Dijo que el primero era, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo. O sea que el Señor Jesucristo los 10 mandamientos los redujo, o prácticamente la ley de Moisés, a estos 2 mandamientos. Pues bien, Pablo no lo ve así. Pablo lo ve de una manera distinta, de una manera diferente. Pablo coloca 9 actos y una actitud. 9 actos y una actitud. El judío no se consideraba pecador porque nunca había cometido ninguno de estos 9 actos. Pero él no había entendido lo de la actitud. Por eso cuando Pablo entiende la ley ya en Cristo, que sabe que la codicia es un deseo y que es lo que Dios condena, lo que está dentro, Pablo dice, ay Dios mío, de los pecadores yo soy el peor. Porque lo codiciamos todo, hermano. Lo codiciamos todos, todo. Si el hijo del vecino se graduó con máximas notas, envidiamos al vecino. Y la envidia es codicia. Si el vecino se compra un carro, envidiamos al vecino. Si la esposa del vecino es catira de ojos azules, envidiamos al vecino. Eso es codicia. Esa es la ley. Y la violación de la ley me hace pecador. Y la ley me condena. Entonces, si nosotros vemos todo esto desde el punto de vista de justicia, hermano, si nosotros vemos todo esto desde el punto de vista de la justicia de Dios, no. Todos nosotros somos violadores de la ley. Todos, sin excepción, como decía la hermana de allá del kilómetro 16 una vez que yo hablaba con ella. El mandamiento que no violamos hoy lo violamos mañana, pero de que la violamos, la violamos. De que la violamos, la violamos. Entonces, la violación de la ley nos hace ¿qué? Nos condena, nos hace culpable. Además de que la ley nos muestra de que somos pecadores, también la ley nos dice que somos culpables. Somos culpables. Los judíos no entendieron esto, no todos. ¿Por qué digo que no todos, hermanos? Por lo siguiente, miren. Cuando vimos cimientos firmes, ¿no? Que
llegamos a la parte donde el Señor llevó a los israelitas al monte Sinaí. ¿Ustedes relacionan el monte Sinaí con qué? A ver, ¿con qué relacionan ustedes el monte Sinaí? Dígame, ¿con qué relacionan el monte Sinaí? La ley. ¿Con qué relacionamos el monte Sinaí? Con la ley. Pero de verdad el monte Sinaí está relacionado única y exclusivamente con la ley. Cuando Dios llevó a Moisés al monte Sinaí, solamente le dio. ¿Qué otra cosa le dio? Además de la ley mosaica, además de los 10 mandamientos. Dios le dio una serie de instrucciones. Dios le instruyó para que hiciera que. Porque hasta ese momento Dios había ido delante de ellos una columna de fuego y una columna de fuego. Y ahora Dios les dijo: ahora yo voy a habitar en medio de ustedes. Pero para habitar en medio de ustedes necesito que hagan ¿qué? Una tienda. Y la llamó ¿cómo? Tabernáculo. Y le dio instrucciones precisas a Moisés: tienen que ser de tantos metros. Dentro de esa misma vas a hacer otra tienda. Dentro de esa tienda, que va a ser una especie de patio, vas a hacer otra tienda llamada tabernáculo, que va a estar dividida en dos partes. Y vas a hacer esto y lo vas a colocar en usted. Entonces tenemos que le dio la ley, le dio el tabernáculo. Pero dentro del tabernáculo, Dios le dijo a Moisés que hiciera un arca y que a esa arca le hiciera una tapa. Y a esa tapa la llamó cubierta. Y te viene la palabra kafar en el hebreo, que significa expiar. Expiar. Es la palabra kaboré, cubierta, que en nuestro idioma es propiciatorio. En el idioma griego es hilasterio. Todo significa lo mismo, cubierta. Y tiene que ver con la palabra kafar, que significa expiar. Entonces Dios le dio la ley, le dio el tabernáculo, o más específicamente, le dio el propiciatorio. Además de eso, le dio también que, porque Dios incluyó a Moisés que hiciera ropas sacerdotales, porque Dios escogió a Aarón para que Aarón y los descendientes de Aarón fueran los sacerdotes. ¿Para qué sí? Bien, bueno. Entonces vean, Dios le dio la ley, Dios le dio ¿qué más? El tabernáculo propiciatorio, Dios le dio el sumo sacerdote. Falta una parte. ¿Cuál es esa parte? Los sacrificios. Los sacrificios. Entonces Dios instruye a Moisés de que en el mes séptimo, en el día 10, tomara un macho cabrío, lo sacrificara y entrara con la sangre a Aarón, el sumo sacerdote del lugar santísimo. ¿Para hacer qué? Expiación. Para hacer expiación por los pecados de la nación. Entonces, ¿en la ley había o no había gracia? Por supuesto que sí había gracia, porque en la ley hay gracia y en la gracia también hay ley. Esa fue la provisión de Dios. Esa fue la provisión de Dios para solucionar el problema, vamos a decirlo en cierto, de la nación. Pero ¿cómo hizo Dios para solucionar el problema individual? El problema individual, hermano, el de cada individuo. Porque el sumo sacerdote entraba en el mes séptimo, en el día 10, por los pecados de la nación. Es más, eran 2 machos cabríos, se echaba suerte por Jehová, por Azazel. Por Jehová, Aarón lo sacrificaba y entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. El otro macho cabrío sobre el cual recaía la suerte por Azazel, colocaba, después que salía de allá, colocaba sobre él las manos y ¿qué hacía? A través de una oración, ¿verdad? Aarón hacía ver una verdad, que ese macho cabrío era un sustituto. Era un sustituto. Era alguien que que estaba llevando en su cuerpo ¿qué? Las culpas de la nación. Y ese animal después era enviado ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. Dios instruyó a Moisés para que hiciera las ropas sacerdotales, ¿no? Y en la Biblia se describe cuáles eran las ropas sacerdotales. Pero ese día, Aarón no usaba las ropas sacerdotales. Ese día se vestía totalmente de blanco, de lino. En ese día. Entonces, pero ese era para el pecado de la nación. ¿Qué del pecado individual? Si usted sigue leyendo en el Antiguo Testamento,
Sí. Dios incluyó a cada israelita. Cuando Dios le da la ley, a dos peces, Él le dijo yo, toma un cordero, ve a la puerta del tabernáculo, ponte de acuerdo con el sacerdote, pon la mano sobre el animal, sacrifícalo y derrama la sangre sobre el altar. Eso fue lo que Dios incluyó para solucionar el problema del pecado. Bien. Recuerden que ya leímos que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Llegamos por fe y nos mantenemos por fe. Tiene que ver con la parte posicional y también tiene que ver con la parte condicional. Miren, el judío se presentaba a la puerta del tabernáculo cuando el tabernáculo estaba instalado. ¿Cómo hacía el judío cuando el tabernáculo iba caminando? Cuando se levantaba la columna de nube y desarmaban todo, se colocaban como Dios ordenó. Aarón, los sacerdotes, la tribu de Judá, después venían los gersonitas, los meraritas, los coatitas, y era una larga fila. ¿Cómo hacían allí? El tabernáculo estaba desarmado. ¿Cómo hacía el judío que pecaba? ¿Cómo hacía el judío que pecaba? Dios le ordenó a Moisés, lo invito a que busquen en el libro del número, capítulo 19, que sacrificar una vaca que una becerra roja a la sangre para solucionar el problema del pecado cuando ellos iban caminando. Cuando ellos iban caminando. Bien. Entonces, por supuesto que en la época de la ley, Dios hizo provisión para solucionar el problema de justicia entre él y el hombre. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios hizo provisión. Dios proveyó la ley para hacerle ver al hombre judío, al israelita, que era pecador. Dios proveyó el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Dios le dijo a Moisés que él iba a habitar en medio de ellos y que ahora él iba a hablar con él. ¿Desde dónde? Desde el propiciatorio. Ahí estaba la presencia de Dios. El judío que pecaba tenía que levantar sus ojos y ponerlos ¿a dónde? En el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Pero resulta que allí había un velo y él allá no podía entrar porque él era pecador. ¿Qué necesitaba? Un mediador. ¿Qué proveyó Dios? Un sumo sacerdote. Pero resulta que el sumo sacerdote era tan pecador como él. ¿Cómo hacía? ¿Necesitaba qué? Sangre. La sangre de un animal, de una víctima inocente. Ven que en la ley sí había gracia. Y David lo expresa en el Salmo 32 cuando dice: bienaventurado el varón cuyos pecados han sido y cuyas iniquidades han sido borradas. Bienaventurado el varón al quien el Señor no le imputa, no inculpa de pecado. Y David vivió bajo la ley. Pero más adelante vamos a entender. ¿Pero cómo? ¿Cómo? La respuesta a lo que acabo de decir está en el versículo 25 del capítulo 3 de Romanos. Ya se me acabó el tiempo, me quedan 5 minutos. Bien, sigo, hermano. Dice, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Yo pregunto, ¿era que en la ley no había justicia? Sí había justicia, hermano. Solo que los judíos no lo entendieron. No lo entendieron. Solamente que era una justicia manifestada a través de sombras, como vamos a ver más adelante. Como lo hemos visto o como lo vimos a través de cimientos firmes. A través de cimientos firmes. Por ejemplo, la Pascua. La Pascua. El Cordero Pascual. Sabemos que el Cordero Pascual es Jesucristo. Que aquello era símbolo, aquello era sombra. De la luz, de la realidad. Pero el judío, aunque el israelita, aunque vivió a la luz, si pudiéramos decir así, de las sombras, ¿no? Él sabía, el que era de fe, que lo que él estaba haciendo era símbolo. ¿Símbolo de qué?
de algo que ocurriría más adelante. Entonces dice acá, pero ahora aparte de la ley, o pudiéramos verlo también así, pero ahora aparte de la pretensión de querer justificarse delante de Dios a través de las obras de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. No era algo nuevo. Dice, testificada por la ley. Lo cual, vuelvo e insisto, eso significa que en la ley había ¿qué? Justicia. En la ley había justicia. Porque es a través del... Veámoslo de esta forma, hermano, para entenderlo. Santidad y justicia. Dios por naturaleza es santo, ¿verdad? Bien. ¿Cómo manifiesta Dios esa santidad? A través de actos de justicia. A través de actos de justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? La manifestación de la santidad de Dios. La manifestación de la santidad de Dios. Entonces, ahora es en Cristo. Ahora, en Cristo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Porque ese fue el mensaje de los profetas. Los profetas, además de que llamaron a la gente al arrepentimiento y además de hacerle ver a la gente las consecuencias de apartarse de Dios, ellos también proclamaron o hablaron acerca de ¿qué? De la venida del Salvador. Y es en el Salvador, o en este Salvador, que es el Señor Jesucristo, a través del cual se manifiesta la justicia de Dios. La justicia de Dios. Entonces, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, o sea, se ha hecho ver la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Capítulo, aunque eso es profético, es verdad, capítulo 53 de Isaías. Miqueas dijo dónde nacería el Salvador. Por allá en Samuel creo que es, donde Dios le dice a David, no, perdón, en Isaías, en el capítulo 9, un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dice, lo dilatado de su imperio no tendrá fin, y llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por supuesto que el Evangelio, Cristo, la justicia de Dios, la conseguimos en el Antiguo Testamento. Solo que la conseguimos a través de sombras. A través de sombras. Bien, hermano. Finalizo con la pregunta que hice antes, porque quiero que se la lleven en su mente y traten de darle una respuesta. ¿Cómo hizo Dios para declarar a José Escandela pecador? Justo. Sin violar su propia justicia, o sea, sin violar su santidad. Porque, hermano, ¿qué hizo Dios cuando Lucifer pecó? Lo echó. ¿Qué hizo Dios cuando Adán pecó? Lo echó del huerto. Cuando le dio la ley a los israelitas, ¿qué hizo? Dios le dijo a Moisés que hiciera un cerco y que el que pasara de ese cerco se moría, animal o persona. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, ¿qué pasó? La tierra duró sumergida durante 3 horas. Durante 3 horas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, en total oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios no cohabita con el pecado. Dios no cohabita con el pecado. Dios aborrece al pecado y al pecador también. Hay quienes dicen que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Y yo les pregunto, hermano, ajá, ¿y quién va al infierno? ¿El pecado o el pecador? ¿Quién va al infierno, hermano? Entonces, miren, ¿por qué les hago la siguiente pregunta? Por lo siguiente, termino.
Ustedes, todos los que estamos aquí somos creyentes, ¿verdad? Somos creyentes lavados, ¿verdad? ¿Lavados por qué? Perdonados, ¿verdad que sí? Sí. Pero seguimos siendo pecadores. Pero seguimos siendo pecadores, ¿o no? ¿Cómo hace entonces usted para entrar a la presencia de Dios? Si es pecador. Si Dios hecho a Satanás, a Lucifer, si Dios hecho a Adán y a Eva. Entonces vuelva a la pregunta. Pregúntese, ¿de verdad? ¿Cómo hizo? Para declararme a mí justo, seguir siendo el justo, no violar su ley, no violar su santidad. ¿Cómo hizo? Es la pregunta, hermano. Los invito a que busquen la respuesta. Yo la tengo, ya se la daré en su momento. Pero quiero que quede allí de manera interrogante en su mente. Piense. Que el Señor sea con cada uno de ustedes, hermano. Déjenme tomarme este poquito.